Hola, contestamos proyectos de aula sexto grado. Te invito a que te suscribas al canal. Recuerda que en MEX Primaria tenemos contestado los libros de primaria. En la página 40 de tu libro, seguimos con el punto número 2, con las actividades. Te dice que en comunidad y siendo solidarios, sigan los pasos para escribir un artículo. Pero si te lo dejan de tarea, investiga sobre cuáles son los pasos a seguir para escribir un artículo. Así es que yo buscando me encontré 6 pasos para redactar un artículo que consiste en la lluvia de ideas, que es escribir todas las ideas poco a poco, irán tomando forma. Se requiere de el título, debe de ser llamativo. También la introducción es este escrito va a impactar al lector y le va a dar ganas de seguir leyendo. También se requiere del desarrollo del tema, la conclusión y los datos finales. Entonces aquí te dejo lo que son los pasos para escribir un artículo. Con ayuda de sus maestros, pónganse de acuerdo sobre las fechas y los materiales. Así es que ahí en el grupo van a ponerse de acuerdo en qué fecha será la indicada. Y entre todos elegirán una. Escriban lo acordado en cada recuadro de la siguiente tabla. Aquí nos traemos entonces la tabla de acuerdo a los acuerdos que ustedes realicen y no olviden colocar las fechas. Si te lo dejan de tarea, propon las posibles fechas que tú consideres. Elegir un tema de interés, por ejemplo, yo propongo que es el 5 de febrero se realice esta actividad y se requieren materiales como hojas y lápices. Ese sería para elegir el tema. Buscar y organizar la información, considero que se debe de hacer entre el 6 al 8 de febrero. Y estas serían las fechas en las que considero que se deba de recopilar información y organizarla. Lo que se requiere son libros, revistas, información del internet, hojas y lápiz. Luego nos pasamos a registrar fuentes de información y aquí dejo la fecha. Considero que es el 8 de febrero cuando se debe de registrar la información y se requiere hojas y lápices. Y también le podemos anexar lo que son los autores de las fechas y el título de dónde estamos sacando la información, del libro o de la revista. También se necesita escribir el primer borrador y el primer borrador considero que se debe de hacer el 9 de febrero para escribir el artículo. Se requiere de hojas, lápices, información que previamente ya se obtuvo, ya se buscó y que se encuentra ya clasificada y bien ordenadita. Después nos pasamos al paso 5, que es pasar el borrador en limpio, que sería el 15 de febrero. Esta es la fecha que yo le estoy poniendo. Recuerda que tus fechas serán diferentes dependiendo en qué momento lo estén realizando. Se requiere de hojas, lápices y colores. Y presentar en círculo de lectura los artículos, considero que se puede hacer entre el 16 y el 17 porque van a ser varios trabajos y se requiere el artículo ya terminado. Entonces, aquí te dejo el ejemplo de cómo puedes ir llenando esta tabla y los materiales que se requieren. Pero recuerda que esto será diferente dependiendo de lo que consideren ustedes. Punto número 4. Recuerden que este esquema les servirá de apoyo, el que se acaba de hacer anteriormente, para redactar sus textos. Sin embargo, consideren que es flexible, o sea que puede cambiar, por lo que pueden hacer modificaciones conforme avancen el proyecto. Tal vez aquí ustedes modifiquen algunas fechas en su esquema que se hizo anteriormente. Así es que te recomiendo que lo escribas con lápiz. Pasemos a acción, vayamos y volvamos. Reunidos en comunidades y de manera solidaria, respondan los siguientes en su cuaderno. Pero antes vamos a ver qué son las fuentes de información. En tu libro te dice que una fuente de información son recursos que sirven para obtener información, así como ampliar los conocimientos. Entonces vamos a responder estas preguntas.
Si te lo dejan de tarea, haz equipo con tus familias, o familiares. ¿Cuál es la utilidad de los textos expositivos y cuáles son sus características? La utilidad, esto fue lo que yo encontré. Su utilidad es que permite ampliar conocimientos porque brinda información relacionada con el entorno natural y social y proporciona datos verídicos comprobables. Esta sería la utilidad. También se le puede anexar que sirve para informar algún texto, alguna noticia, algo de científico, etcétera. ¿Cuáles son sus características? Sus características es la objetividad, el lenguaje denotativo y la organización lógica, además de la capacidad de relacionar conceptos nuevos con conocimientos previamente adquiridos. Recuerden que pueden pedir ayuda a su maestra o maestro para buscar información en otras fuentes, ya sea en la biblioteca del aula, en la biblioteca escolar, local o municipal, e inclusive en el mismo internet. De manera individual y sin olvidar que eres parte de una comunidad, con la ayuda de sus maestros, regresen al artículo Mariposas en el estómago, ese que acaban de leer. Así es que van a regresar. ¿Y qué es lo que van a hacer con ese texto? Van a identificar la organización del texto. Puedes señalar con algún color cuál es el inicio del texto, cuál es el desarrollo del texto y el cierre. Entonces, este es el inicio, el que yo encontré, desde aquí hasta acá. Después me voy a seguir a buscar el desarrollo. Recuerda que el desarrollo es cuando ya se empieza a hablar de manera muy directa y, como dice esta parte se empieza a desarrollar el tema. Así es que yo considero que desde aquí hasta acá es el desarrollo, porque te empiezan a explicar sobre las neuronas, qué parte de nuestro cuerpo se controlan las neuronas, que viene siendo el sistema nervioso, y te empiezan a explicar por qué se da esa sensación de mariposas. Por eso considero que esta parte es el desarrollo de este texto. Y por último tenemos el cierre. El cierre prácticamente es como una especie de conclusión en donde ya va a terminar el tema, así es que este sería el cierre. Punto número 3. Te dice que te reúnas en comunidades para realizar las siguientes actividades de manera solidaria. Vas a elegir un tema sobre el que a ti te gustaría saber más y al mismo tiempo quieran compartir con los demás estudiantes. Así es que comienza a pensar qué tema a ti te gustaría investigar para realizar tu artículo. Para ello, en su cuaderno realicen 2 listas. La primera lista va a ser sobre sus gustos, que a ustedes más les llame la atención, y te dice que máximo 5. Así es que yo voy a poner 3. A mí me gustaría investigar sobre cómo se crean los rayos. Otro tema sería cómo nacen los bebés y cuál es el proceso de reproducción de las ranas y sus crecimientos. Así es que realiza tu lista en tu cuaderno. Recuerda que son máximo 5 temas. Después vas a hacer otra lista en la que quieran saber más, tanto de manera personal como en comunidad. Así es que yo quiero saber, pero en la comunidad, o sea, en el grupo, se eligieron estos temas. Dijeron que quieren saber la mayoría cuáles son las energías renovables en México. Otros eligieron sobre los efectos de la droga y el alcohol en el cuerpo humano. Es otro tema que quieren saber en comunidad. Y el tercero que quieren saber es cómo es que crecen los dientes. Entonces, en esta parte de aquí, recuerda que dependiendo de lo que elija la mayoría en su salón, esas serían las posibles o los posibles temas.
Después vamos a elegir, porque aquí te dice que elijan un tema. Se eligió el tema de los efectos de la droga y el alcohol en el cuerpo. ¿Cómo pueden elegir ese tema? Lo pueden hacer llevando una votación. Pero si te lo dejan de tarea, entonces elige tú un tema. Y después comparen sus respuestas y elijan el tema. Para tener mayor claridad con la comunidad que conformaron, respondan las siguientes preguntas. Entonces, es muy probable que por esta altura los estén haciendo estos ejercicios en equipo. Pero si te lo dejan de tarea y responde las siguientes preguntas para que luego puedas compartirlo en tu grupo. ¿Qué quieren saber acerca del tema? Recordemos que mi tema que se eligió en mi salón y que es el ejemplo, serían los efectos de la droga y el alcohol en el cuerpo humano. Así es que yo quiero saber de este tema cuál es el daño que puede ocasionar las drogas y si el alcohol ocasiona el mismo daño, las drogas en el cuerpo. Esto es lo que yo quiero saber. Recuerda que aquí tu respuesta va a ser diferente dependiendo del tema que tú hayas elegido o tu equipo o tu salón. Entonces, voy a pasarme a la pregunta B. ¿Qué pregunta quisieran responder? Entonces, ustedes se van a cuestionar y luego escriban su pregunta. Yo quiero saber, y pongo mi pregunta, ¿causan el mismo daño las drogas que el alcohol? Si te das cuenta de varias cosas que yo quería saber de mi tema, ahora estoy especificando solo una y lo pongo en forma de pregunta, porque aquí te lo dice, ¿qué pregunta quisieran responder? Y esta es la que yo quiero saber. Recuerda que tu pregunta será diferente porque tu tema es otro. Después pasamos al inciso C. ¿Cuáles textos le servirán para realizar la investigación y por qué? Bueno, podrían servir para esto de este tema las revistas informativas o científicas que hablen sobre los efectos que causen las drogas y el alcohol, pero también se puede utilizar textos científicos como libros, en este caso enciclopedias, o también se puede realizar la investigación en el Internet. ¿Por qué? Porque esos textos que yo estoy diciendo darán respuesta a esa pregunta de mi tema que he elegido, debido a que es un tema científico. Entonces, aquí tú tienes que dar respuesta de por qué elegiste ciertos temas y escribe tu respuesta en tu cuaderno. O si te cabe ahí en el libro, sería perfecto. Recuerda visitar su página oficial de mexprimaria.com.mx para que encuentres fácilmente los videos. Pasemos al punto número 5. Con sus comunidades y siendo solidarios, busquen información sobre el tema de su interés en diferentes fuentes. Pónganse de acuerdo para definir cómo llevarán a cabo la búsqueda. Así es que aquí van a decir en dónde la van a buscar la información y también se van a poner de acuerdo. Van a recopilar pues toda la información para poder responder la pregunta. Por ejemplo, mi tema es los efectos de las drogas y el alcohol en el cuerpo humano. Y encontramos esta información que nos pareció relevante. Y esto fue lo que nosotros llevamos de información. Del mismo modo, de acuerdo a tu tema, busca la información. Recuerda que pueden ser esquemas, dibujos, mucha información escrita o poca que sea muy relevante. Después de que tengas ya el montón de información, vas a organizarla en su cuaderno a modo de notas, resúmenes o dibujos que puedan consultarla ya sintetizada en el momento que elijan. Así es que cuando tengan ustedes sus notas,
pueden utilizar, por dar un ejemplo, hacer un resumen en donde ustedes pueden ir subrayando lo que ustedes consideren lo más importante, tal vez elegirlo o hacer aquí, como te dice en el libro, algunos resúmenes, pueden hacer dibujos o también pueden organizar por medio de notas. Y no olviden organizarlas. Ordenen las ideas principales, las secundarias y los demás elementos importantes. Pueden establecer relaciones entre dichas ideas o conceptos, por ejemplo, unir una causa con una consecuencia, como en este caso. Yo estoy diciendo que si tú tomas alcohol, te puede dar como consecuencia el cáncer, lesiones de hígado, enfermedades contagiosas, etcétera. Así es que ustedes van a ir buscando su información y ordenándola. Y también pueden unir las ideas que se complementen. Posteriormente, aquí te dice que realices un esquema. De hecho, aquí te lo dice. Puedes unir las ideas que se complementen. En este caso, yo estoy haciendo lo que es un esquema y acá te dejo otro esquema. Van a registrar en su cuaderno los datos de donde obtuvieron la información. Es decir, las fuentes van a ser, como quien dice, una especie de ficha bibliográfica para reunir el nombre del autor, el año, edición, título del libro, lugar de impresión, editorial y página. Así es que yo me encontré este ejemplo de cómo se puede recopilar la información. Si tú sacaste esta información de un libro o de una revista, esto es lo que debe de llevar. Bueno, aquí te lo dice, pero aquí yo te lo pongo más específico. Va el autor, por ejemplo, de este libro, es el nombre del autor, puede ser uno o varios. Fecha de publicación del libro, ahí tú tienes que fijarte cuándo fue publicado el libro. También tiene que llevar lo que es el título del libro, que en este caso está de color anaranjado. Lleva el lugar de publicación, se editó en Barcelona, y la editorial, que se llama Becci. Así esta es la manera, una ficha para obtener lo que es la información de la fuente. Si tú consigues información del internet, te dice que también debes de agregar la dirección electrónica y la fecha cuando lo consultaron, ya que es importante que al final de cada artículo que redacten agreguen la fuente. Así es que te traigo aquí dos ejemplos de cómo se puede registrar la información de internet. Aquí, en este caso, pondrías primero lo que es el título y la fecha de la publicación de ese artículo o de esa información. Cuando lo consultaste, en este caso fue el 30 de abril, y el año. Y no se te olvide también escribir el link o la liga del internet. Aquí tenemos otro ejemplo. Este es el título de la información, el año cuando fue editado o puesto en el internet, la fecha en cuando tú la consultaste y el link. Compilen la información reunida por cada uno para estructurar su primer borrador. Bien amigos, esto sería todo en este video. Espero que te sirva la información. Si es así, te invito a que la compartas con aquellos que la requieran, como tu amigo, tu cuate, tu vecino o aquel niño que, aunque no sea de tu mismo grado, tú puedes compartirlo el canal para que pueda realizar sus actividades más rápido y fácilmente. Te invito a que te suscribas, que me regales el like y que le des clic en la campanita de las notificaciones. Y recuerda que nos vemos bien prontito en el próximo videito. Bye bye.